Dialogando con el padre Raúl Sánchez, la sana doctrina. Bueno, sana doctrina pues es una doctrina saludable, que no está enferma. Pero tenemos que aceptar que la doctrina que estamos recibiendo hoy en día se está poniendo enferma. Es decir, que están entrando algunas bacterias, algunas realidades que van a infectar, van a disminuir, van a debilitar lo que se ha venido enseñando. Y quiero ser claro con estos ejemplos que voy a proponer antes de explicar esto de que todos somos hijos de Dios. Ya se ha venido desarrollando estos temas desde que se manifestó esta realidad, esta expresión que trae cierta confusión y que es necesario pues, precisar con lo que enseña la Biblia, con lo que enseña la tradición, con lo que ha venido transmitiendo el magisterio de la Iglesia Católica. Bueno, entonces necesitamos una doctrina saludable, necesitamos una doctrina fuerte, una doctrina sana. Bien, entonces la doctrina sana se mantiene cuando tenemos bien claro y bien cierto la revelación pública de nuestro Señor Jesucristo que está dada en la tradición y en la Biblia, ¿no? Y que protege un organismo, un ente llamado Magisterio de la Iglesia, conformado por el Papa y los obispos, que hacen posible que esa tradición, el contenido de la tradición, el contenido de la Sagrada Escritura, que es la revelación privada, la revelación pública de nuestro Señor Jesucristo, pues no se tergiverse. Eso es lo que se llama el depósito de fe, esa la fe que hemos aprendido de la tradición, de la Escritura. Eso es depósito de fe, es una fe que está protegida por el magisterio. Pero esa fe se ha venido enfermando, debilitando precisamente porque la enseñanza se ha venido enfermando y debilitando. Por lo tanto, la fe, pues obviamente, pues, produce los efectos de enfermedad a propósito de los virus. Bueno, entonces, voy a dar ejemplos de cómo se va enfermando la sana doctrina. Esto que voy a decir es sin molestar a nadie, sino simplemente son cosas que ya están en los medios de comunicación, eso es público y ya hasta tiene bastante tiempo, pero es un ejemplo que nos va a mostrar con cierta claridad lo que trato de decir. Cómo se va enfermando y cómo se va debilitando la sana doctrina. Cómo se va enfermando la doctrina de nuestra iglesia. Siempre se nos ha enseñado sobre la realidad del demonio, que existe, que es una realidad personal, maléfica. Eso está en la tradición, eso está en la Biblia. Vemos a Jesucristo expulsando demonios, expulsando malos espíritus, a los apóstoles. Vemos los testimonios de los exorcistas, vemos los documentos pontificios que nos hablan sobre la realidad del mal, el demonio, el diablo, Satanás, etcétera, etcétera. Vemos cómo la Biblia tiene diferentes numerales que hablan sobre el demonio. Entonces vemos que eso es un dogma. Y de pronto le entrevistan mire cómo se va enfermando la sana doctrina. La sana doctrina es que creemos en el demonio. Eso es dogma. Entonces aparece un obispo diciendo, un obispo colombiano, no creo mucho en el demonio. Mira, yo no creo mucho en el demonio. Entonces una pregunta sana, si este obispo no cree mucho en el demonio, ¿en qué otras cosas no creerá mucho? Porque si así como cuestiona o duda o no cree mucho en el demonio, puede no creer mucho en otras cosas. Y uno también tiene un poquito de seso como para pensar, y si así piensa este respetadísimo obispo allá en Colombia, ¿no? ¿Otros obispos no pensarán igual que él? ¿U otros sacerdotes que de pronto fueron discípulos de él? ¿O que son discípulos de él? Y entonces eso no se va regando, eso no va creando como una especie de metástasis, ¿no? Doctrinal errónea. Miro la tradición, demonio. Miro la Biblia, demonio. Miro el magisterio, demonio. Miro lo que nos enseña el catecismo, el magisterio, demonio. Y de pronto no creo mucho en el demonio. Es un obispo. Es un obispo. ¿Eso no trae cierta perplejidad a la gente? ¿No trae dudas para las personas? Claro, especialmente para el creyente, por ejemplo, que tiene una sólida doctrina cristiana, o por lo menos más o menos sólida. Aparece otro, el propósito general de los jesuitas. El demonio es una realidad simbólica. Eso en términos sencillos no existe. El demonio no existe, es un símbolo.
es un invento, es algo que nos representa, pero esa cosa no existe. Entonces, así se va enfermando la doctrina, porque eso no fue lo que nos enseñaron. Bien, con esos ejemplos, entonces simplemente quiero remitirme a la lectura que se va a proclamar en el día 31 de diciembre, el día de San Silvestre, ¿no? El Evangelio nos va a hablar sobre Cristo Jesús, sobre que Él es Dios, sobre que Él nos revela al Padre y cómo nos hacemos hijos de Dios. Bueno, entonces, eso está en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 11 en adelante, la parte de ser hijos de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de hijos de Dios de una manera inicial, pues de otra una explicativa y otra doctrinal. ¿Explicativa en qué sentido? Explica que todos somos hijos de Dios en virtud de que Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, nos creó, ¿no? Y nos dio la dignidad de ser personas, seres humanos. Nos dio esa capacidad, nos dio esa dignidad ¿de qué? De seres humanos, de personas, somos imagen y semejanza de Él. Desde ahí, desde esa perspectiva, venimos desde esa creación venimos y nos entendemos hijos de Dios. Desde una realidad carnal, una realidad desde Adán. ¿Listo? Bien. Pero también el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de cómo nos hacemos verdaderamente hijos de Dios. Es la palabra que utiliza el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cómo nos hacemos verdaderamente hijos de Dios? Si se habla solamente de la primera y se desconoce la segunda, no se está empezando a contaminar la sana doctrina. Se contamina, porque no se está enseñando en verdad, sino apenas una parte. No se está enseñando, perdón, lo completo, lo total, sino una parte. Y cuando se enseña solamente una parte y se omite otra, pues no se está enseñando la totalidad de la verdad, sino una partecita. Entonces quiere decir que hay ahí algo que se debe clarificar. Bien, dice así el texto, Juan capítulo 1, verso 11. Vino a su propia casa. ¿De qué están hablando? De Cristo Jesús. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Los judíos. Jesucristo era judío, llegó al pueblo judío, no lo aceptaron, no lo tuvieron como Mesías, no lo aceptaron como profeta, como rey, nada, su casa no lo aceptó. Pero a todos los que lo recibieron, les dio capacidad de ser hijos de Dios. ¿Sí ven? A todos los que lo recibieron. ¿Qué significa que a todos los que lo recibieron? A todos los que aceptaron su mensaje, a todos aquellos que creyeron en Él, a todos aquellos que hicieron caso de su evangelio, de su buena noticia, a todos ellos les dio capacidad de ser hijos de Dios. Entonces se pregunta uno, los musulmanes lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, di la palabra, verso 12, a todos los que lo recibieron, ¿los musulmanes recibieron a Cristo Jesús? No. No lo recibieron en aquella época porque no existían los musulmanes. Pero lo recibieron después de 700 años después, no. Hasta el día de hoy, no. Entonces no les da capacidad de ser hijos de Dios. ¿Los budistas lo recibieron? No. Esos sí son más antiguos, ¿no? ¿Lo recibieron? No. Entonces no les dio capacidad de ser hijos de Dios. ¿Los judíos lo recibieron? Por supuesto que no, porque aquí no está diciendo que de su casa no lo recibieron. Entonces les dio capacidad de ser hijos de Dios. No. ¿Los hindúes lo recibieron? No. Entonces no les dio capacidad de ser hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que tienen capacidad de ser hijos de Dios? Aquellos que han creído en Él. Entonces hay dos clases, dos tipos de hijos de Dios. No, hermano, sigue el texto diciendo, al creer en su nombre, los musulmanes creen en el nombre de Cristo Jesús como Dios, no, los judíos no, los budistas no, los de la India tampoco. Al creer en su nombre han nacido no de sangre alguna, ni por la ley de carne, ni por la voluntad del hombre, sino que han nacido de Dios. Entonces, cuando uno nace de Dios, nace desde una perspectiva espiritual. ¿Por qué? Porque lo recibieron a Cristo Jesús, es decir, aceptaron su mensaje, creyeron en Él, entonces por eso les dio capacidad de ser hijos de Dios. Entonces nuestra realidad de filiación ya no es una filiación de orden carnal, ni de sangre, ni por hombre alguno, sino espiritual. Esa es nuestra fe, nuestra realidad es de orden espiritual. Si no se enseña eso, entonces el mensaje queda bastante complejo y confuso. Todos somos hijos de Dios.
Y entonces si enseñamos eso, que todos somos hijos de Dios, porque Dios nos creó a todos y nos dio somos creados a imagen y semejanza del Señor, y nos dio esa dignidad de ser personas humanas, nos dio esa dignidad de ser iguales todos frente a Dios. Entonces, desde ahí solamente tomamos eso. Y entonces, ¿qué hacemos con este texto? Pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Pero sabemos que los musulmanes no lo recibieron, ni los budistas lo recibieron, ni los judíos lo recibieron, ni los de la India lo recibieron, ni los que creen en la piedra o en el demonio lo recibieron. Por lo tanto, esos no son hijos de Dios, porque nosotros nacemos desde Dios es cuando recibimos a Cristo Jesús y su Evangelio. Y al creer en el nombre de Cristo Jesús, entonces entendemos que no es por la carne, no es por la sangre que nos hacemos hijos de Dios, sino que nos hacemos hijos de Dios es de una realidad de orden espiritual. Hemos nacido de Dios. Dígame, hermano, si no se enseña esto, entonces podemos pensar de esta manera. Bueno, sí, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Entonces, lo que nos enseña la Sagrada Escritura, ¿qué hacemos con ese texto? ¿Qué hacemos con ese texto? ¿Cuál texto? Pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios, al creer en su nombre, han nacido no de sangre alguna, ni por la ley de carne, ni por voluntad del hombre, sino que han nacido de Dios. Hemos nacido de Dios. Al nacer de Dios, somos hijos de Dios. ¿Y cómo se nace de Dios? Al creer en su nombre. Y los musulmanes no creen en Cristo Jesús como Dios, ni los judíos como Rey y Dios, ni los budistas tampoco, ni los hindúes tampoco. Entonces no se les ha dado la capacidad de ser hijos de Dios. Por lo tanto, ser hijo de Dios es una realidad de orden espiritual, y eso no lo explican en las nuevas enseñanzas, sino se explican es genéricamente que todos somos hijos de Dios. ¿Y por qué se tragan esto? Porque cuelan el mosquito y se tragan el camello. Entonces nuestra doctrina se va enfermando. ¿Y cómo se va enfermando? Cuando entra la duda, la suspicacia. ¿Usted cree que no es un síntoma de enfermedad la pregunta? Entonces, ¿quiénes son hijos de Dios? ¿Entonces todos somos hijos de Dios? Entonces cualquiera puede ser hijo de Dios. Y aparecen las dudas. Eso es un síntoma, una patología de que la doctrina está enferma. Cuando no hay preguntas y cuando no se pone en entredicho lo que se ha enseñado, hay una sana doctrina. Jesucristo resucitó en cuerpo. La Santísima Trinidad. Jesucristo está en ese pan, con todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad. María es virgen, antes, durante y después del parto. Creemos en la asunción de la Virgen María. Creemos en la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Creemos que María es Madre de Dios. Son dogmas. Pero por ahí aparece una monjita que no, desbarató el dogma mariano de la virginidad de la Virgen María. Y yo que estoy enseñando esto, que es sana doctrina, de pronto a mí me llama la atención, que porque estoy enseñando eso que está dividiendo al pueblo de Dios, que estoy yendo en contra de la enseñanza de la iglesia y de tal obispo y tal otro. Entonces digo, ¿en serio? ¿En serio? Si yo solamente estoy leyendo y explicando. Entonces, si atendemos solamente una parte de que todos somos hijos de Dios, pero no nos explican esto, ¿cómo nos hacemos hijos de Dios? Si obviamos el verso 11, 12, el verso 13 de este capítulo primero, si no tocamos eso, entonces parece ser que todos somos hijos de Dios. ¿Y es cierto? Entonces, si dicen, pues sí es cierto. Bueno, entonces, y si tocamos estos numerales, este capítulo en estos versículos, ¿qué hacemos? También son esos hijos de Dios, pues claro. Entonces hay dos clases de hijos de Dios, unos
que han aceptado el mensaje del Señor y otros que no lo han aceptado, pero son hijos de Dios porque son criaturas de Dios. Entonces, ¿si es eso lo que está enseñando la iglesia? No, eso no es lo que enseña la iglesia. Nos hacemos verdaderos hijos de Dios. Es por la fe y el bautismo. Ahí es cuando, ¿qué? Cuando recibimos a Cristo Jesús y entonces nos da capacidad de ser hijos de Dios. Pero seguimos. Ya en el verso 18 dice lo siguiente, que es otra cosa que no se está enseñando tampoco, se está enseñando muy por encima. ¿Qué? Verso 18, capítulo 1 de este Evangelio de San Juan. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios, Hijo único. Él que está en el seno del Padre nos lo dio a conocer. ¿Quién nos da a conocer a Dios? El Padre de todos. ¿Quién nos da a conocer al Padre de todos? Cristo Jesús. Pero nos hablan de Dios, del Padre de todos, sin Cristo Jesús, que es el único que es capaz de mostrarnos al Padre. Nadie ha visto a Dios jamás, nadie. Pero Dios Hijo único, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios Hijo, ese Dios Hijo único, el que está en el seno del Padre, nos lo dio a conocer. Él es el que nos muestra al Padre, el Padre de todos, es decir, a Dios. Sin Jesucristo no podemos ver a Dios. Pero nos hablan de Dios. Y Dios es amor. Y triunfó el amor. Y un montón de cosas de amor. Y no nos hablan de Jesús. Y cuando van a lugares donde la gran mayoría no es católica ni cristiana, entonces nos hablan de un Dios. Claro, porque en todas las religiones hay un Dios. Y en todas las religiones se habla de bondad, y se habla de paz, y se habla de amor, en todas las religiones. Pero, ¿y Jesús? No se puede hablar de Dios, nuestro Dios, el que enseña la Iglesia Católica en su sana doctrina, no se puede hablar de Dios sin Cristo Jesús y su Santo Espíritu. Mire, aquí es una estupenda forma de mostrar eso. Verso 18, capítulo 1. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios, Hijo único, el que está en el seno del Padre, lo dio a conocer. ¿Quieren conocer a Dios, al Padre de todos? Sí, pues Cristo Jesús nos lo da a conocer. Pero se hacen alocuciones, se hacen discursos, se hacen homilías donde nos hablan de Dios, que Dios es amor y triunfó el amor y todo el amor del mundo entero sin Jesús. Claro, porque ahí caben todas las religiones. No importan las convicciones ni nuestra fe, lo importante es caminar juntos. Oiga, pero entonces, ¿qué hacemos con esto? Pero todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. ¿Qué hacemos con ese texto? Entonces, ¿quiénes son hijos de Dios? Explíquenos. Son hijos de Dios, verdaderamente, como dice en la Sagrada Escritura, verdaderamente son hijos de Dios los que han recibido a Cristo Jesús y que a través de la fe y el bautismo ya han nacido de Dios. Como dice aquí, al creer en su nombre, es decir, en Cristo Jesús, han nacido no de sangre alguna, ni por la ley de carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Nuestro Señor Jesucristo pues nos enseñó y nos alertó a que iba a haber lobos en medio de las ovejas. También nos advierte en su palabra que van a venir personas con un nuevo evangelio, con doctrinas llamativas y novedosas que engañarán a muchos. Bueno, pues eso se dijo hace 2000 años y eso se fue ventilando a lo largo de los siglos. Y hoy en día pues no somos ajenos a esa realidad. Por eso tantas herejías que hubo especialmente en el siglo III, siglo IV, frente a la realidad de Dios como tal. Posteriormente pues también
hubo una serie de planteamientos gnósticos que se fueron infiltrando dentro de la misma iglesia, y así siempre en distintas épocas van apareciendo pensamientos, ideologías, nuevas doctrinas, nuevos enfoques y nuevas luces, entre comillas, al Evangelio para desvirtuarlo. Entonces, el Señor pues, ha considerado pertinente dejar en su enseñanza, pues, en toda su estructura de su iglesia que Él mismo edificó, pues, su magisterio, que cuida, que custodia el depósito de fe que está dado en la tradición y en la Sagrada Escritura. Bueno, pues hoy la situación se agudiza más cuando son ya muchos teólogos católicos, entre comillas, que dicen una serie de cosas que uno se asombra. Son grandes escritores de libros, son personas muy estudiosas, personas que saben mucho, ¿no? Y seguramente son personas muy buenas, nadie dice que no, pero que han querido tergiversar el Evangelio y la enseñanza con posturas que uno dice, ¿de dónde salió eso? ¿En qué se basan para decir eso? Esos exabruptos doctrinales, teológicos, esos despropósitos, ¿no?, que no los cree nadie. Sin embargo, sus libros están en las estanterías de las librerías católicas y se venden como pan caliente. Y esos documentos, esos libros, por supuesto, pasan a los seminarios, y de ahí es donde los seminaristas se enriquecen y se nutren a nivel teológico. Entonces, por eso usted habla con un recién ordenado y usted le pregunta sobre la multiplicación que hizo Jesucristo de los panes y los peces, que le explique eso, y entonces se lo va a presentar como se lo enseñaron y lo que leyó en los libros. Que sí, que la multiplicación de los panes y los peces pues no es un hecho así como lo presentan, de que empezó a salir un montón de panes y de peces de 2 panes y 5 peces que había por ahí. Entonces, ya se lo explica, que el milagro consiste en que el Señor pues, rompe las barreras del egoísmo, y que cuando se encuentra uno con la persona de Jesús, pues el corazón se abre, se vuelve generoso, se vuelve espontáneo, porque rompe una serie de obstáculos en la misma realidad interna de la persona. Cristo Jesús es aquel que hace posible que nos volvamos generosos, que podamos compartir, y en eso consistió el milagro, ¿no? Que de esos panes y esos peces, pues todo el mundo se abrió a la generosidad, a la simpatía, a la fraternidad y al amor, y todo el mundo sacó de sus alforjas, de sus maletas, de lo que tenía ahí, ¿no? Y fue sacando sus comidas y seguramente pescaron otras cosas ahí. La cosa o cogían manzanas o frutas de los árboles de ese ambiente primaveral que parecía que existiera en ese momento, que había por ahí, porque si yo digo que la gente se siente en el pasto. Bueno, entonces así se debe entender el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Bueno, entonces, ¿por qué entonces este video? Porque nosotros tenemos que hacer apologética católica dentro de la Iglesia Católica. Y es para mí una lástima tener que insistir en esto, pero lo tengo que hacer porque es algo que se debe hacer. No podemos descuidarnos en esto, porque es que esto está llenando a la Iglesia Católica, ¿no?, de falsas doctrinas, falsas enseñanzas, doctrinas que no son de la Iglesia Católica, planteamientos y postulados teológicos que no son de la enseñanza de la Iglesia. Y entonces, pues si nos quedamos callados, entonces la gente entra en una confusión pavorosa. Hay un señor, un sacerdote, que se llama Sebastián García, ¿no? Y entonces dice este sacerdote, es un sacerdote argentino, dice: no podemos caer en el infantilismo de creer que Jesús hizo aparecer mágicamente pan o llovió pan del cielo. Puede leerse en el texto y este señor afirma que no se debe interpretar así.
Dice este señor, este sacerdote, eso aniña la grandeza de Jesús y aniña la fe. Dios pide que seamos nosotros los que nos hacemos cargo. Cuando dice el Señor Jesús, pues denles ustedes de comer. Es que no tenemos aquí, estamos en despoblados. ¿Qué hay por ahí? Mira, hay un muchacho que tiene estos panes y estos peces, tráiganlos acá. Hizo una oración, hizo una bendición, se los dio a los discípulos, ahora repártalos. Bien, ¿por qué quieren negar ese milagro? ¿Por qué leen lo que les conviene y descartan lo que también o les conviene o les molesta? Este milagro aparece en los 4 evangelios. Este milagro aparece con características bien propias, panes y pescados, un muchacho, panes de cebada, ¿no? Las personas que están ahí, que eran una gran multitud, coinciden. Esos evangelios fueron escritos ese texto, ese milagro, prácticamente ese pasaje del milagro, fue escrito en diferentes épocas y por diferentes personas. Y los datos de coincidencia son impresionantes. Incluso el Evangelio según San Juan, que está un poco aparte, ¿no?, de los sinópticos, es decir, de Mateo, Marcos y Lucas. Sinópticos significa que de una mirada uno como que ve muchas semejanzas, eso significa sinopsis. Entonces, de los evangelios sinópticos, que son muy parecidos todos, Mateo, Marcos y Lucas. Juan es un poco distinto, ¿no? Sin embargo, en este milagro aparece también en Juan. Este milagro aparece también en Juan, pero con una característica en Juan. Lo siguiente, uno tiene como que tener un poquitico como un poco terco, o que no quiere aceptar, o que en realidad la parte del milagro lo descontextualiza tanto que tiene que inventar y hacer una serie de cosas, malabares teológicos y argumentativos para decir, no, así no es, no. Todo el mundo sacó, todo el mundo estaba allí contento. Jesús que hermana, Jesús que fraterniza, Jesús que nos vuelve comunidad, Jesús que rompe los corazones, Jesús que fractura todas las ataduras y obstáculos internos, y entonces todo el mundo se vuelve generoso y amable. Entonces pásame tu pan, tu tortilla, tu chile, tu ponquecito, el pancito, sí, allá el pescadito, y todos hermanados y sonrientes en ese día primaveral. En eso consiste el milagro, que Dios hermana, que Dios une. ¿Y por qué? Sí, Dios hermana y Dios une y Dios solidariza, y eso es cierto. Pero ¿por qué quieren quitarle el milagro al Señor? Miren lo que dice Juan. Me gustaría que un teólogo respondiera esto. Al ver la señal que Jesús había hecho a los hombres, decían, ¿cuál señal? Esta. Había mucho pasto en aquel lugar y se sentaron los hombres en número de 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y los repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Lo recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos que no se habían comido. Eran las sobras de los 5,000 panes de cebada. Al ver la señal que Jesús había hecho, ¿cuál? Pues esa multiplicación para 5,000. Al ver la señal que Jesús había hecho, los hombres decían, este es sin duda el profeta que había de venir al mundo. Jesús se dio cuenta que iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey, y nuevamente huyó al monte solo. Que el teólogo explique eso. La gente va a nombrarlo rey simplemente porque todos sacaron de sus alforjas y de sus mochilas, lo que tienen ahí, y descolgaron las peras y las manzanas que están por ahí en los árboles y comieron, entonces estuvieron tan satisfechos y contentos. Mire, por favor, no seamos tontos. Al ver la señal que Jesús había hecho, los hombres decían, ¿cuál señal? Pues esa señal tan tremenda. Todos comieron, tanta gente de estos panes y estos peces, y todo el mundo comió, y mire todo lo que sobró. No, este tiene que ser, este es el profeta, animal plataba. Agárrenlo, hermano, porque vamos a nombrarlo rey. Jesús se dio cuenta de que iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey,
y nuevamente huyó al monte él solo. ¿Por qué quieren obviar esta parte? Tengo que insistir en esto porque así como este señor Sebastián García, que es un párroco en Argentina, dice esto, ¿cuántos sacerdotes como este señor están pensando lo mismo? Que Jesús no multiplicó panes y peces. Y de hecho, altos jerarcas de la iglesia, altísimos jerarcas de la iglesia, también dicen que no, Jesucristo no multiplicó panes y peces. No multiplicó. No. Entonces, ¿qué hizo? Pues no fue magia. No. ¿Pero qué? Entonces, ¿cómo se llama eso? No dan respuesta. Y eso es lo que yo quiero que usted piense, hermano. Esto no es por armar problema, sino que esto es lo que nos están enseñando y esto es lo que se le está enseñando a los niños en las catequesis y esto es lo que estamos viendo en las predicaciones y es lo que nos están enseñando nosotros en cualquier charla doctrinal de iglesia, en cualquier grupo de iglesia. ¿Por qué quieren quitarle? ¿Por qué quieren quitarle a Jesús los milagros? ¿Dónde está el peligro de esto? Que el que niega un milagro de Jesús puede negarlos todos. El que niega un solo milagro de Jesús puede negar otro y otro y otro. Y entonces llegan a convertir a Jesús simplemente en un hombre muy simpático, que hacía que todo el mundo sonriera, se sentara en el pasto, y como él es tan simpático y tan amable y con ese carisma tan especial, entonces todo el mundo sacaba de sus alforjas y lo que traía ahí, y todo el mundo comía, porque donde llegaba Jesucristo era muy simpático. Ese era una persona tan agradable, ese hombre tan buena gente, es que ese hombre era atractivo, ese era un hombre impresionantemente cercano, es que producía no sé qué cosa ese hombre. Sí, pero los milagros, por favor, hombre, no me hagas con las cosas ahora de milagros. Mire, estamos en un mundo muy adulto, muy avanzado, muy serio, para que usted empiece a pensar en eso. El verdadero milagro de la multiplicación de los panes, según este padrecito, Sebastián García, según él, es lo siguiente: el verdadero milagro de la multiplicación de panes y peces no será tanto que caiga pan del cielo, cuanto que Jesús destraba corazones, rompe corazones, que se animan a compartir de lo que tienen y no de lo que sobra. Hay entonces verdadero milagro, no porque aparece pan, sino porque se rompe el corazón endurecido, que pasan de la lógica del escapar para sí y de lo suyo, y no de lo que sobra, son capaces de poner en común. Entonces una pregunta, hágame el favor, señor padrecito, ¿dónde dice en la Biblia ahí que todos sacaron de sus alforjas y compartieron? ¿En qué momento dice en la Biblia eso que usted está diciendo allí? ¿Dónde deja que quisieron que tomaran a Jesucristo como rey? Por la señal que vieron. Acuérdense que Juan no habla de milagros sino de señales. Es una interpretación infantil, sumamente insulsa y boba de alguien que no quiere aceptar los milagros, porque simplemente se niega a creer lo que aparece en la Biblia. Entonces ahí es donde está el problema. Entonces podemos hacer de la Biblia sacerdotes, estoy hablando de sacerdotes, yo estoy haciendo apologética dentro de la Iglesia Católica. Entonces, como sacerdotes dentro de la Iglesia Católica, que supuestamente recibieron una buena doctrina, una buena enseñanza, estuvieron listos para dar la vida por las personas, para ser pastores de almas, y empezamos a desvirtuar la misma palabra del Señor. Entonces, el pastorcito o el curita que empieza a decir cosas distintas a las que aparecen aquí en la Biblia, entonces, ¿qué está enseñando la gente? ¿Qué doctrina se está inventando? ¿Por qué está diciendo eso? ¿Qué fue lo que le enseñaron? Entonces Jesucristo no hizo milagros, entonces así como se niega un milagro, se puede negar otros. Niego ese, no hizo milagros, no es el compartir, la generosidad, porque el Señor destroza, rompe corazones para que todo el mundo se abra y dé las cosas, no lo que tiene, sino lo que sobra. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué hermoso! ¿Y la señal? ¿Cuál señal? Que todo el mundo, que bendijo los panes y los peces y todo el mundo tragó. Por Dios santo, eso es lo que yo quiero que usted piense, hermano, y eso se está enseñando en las predicaciones cada domingo. Cuando un sacerdote les predique sobre las bodas de Caná, dígale acerca del sacerdote: padre, hágame un favor, pero entonces Jesucristo sí convirtió las tinajas de agua en vino o no. Cuando le empiece con esas cosas, bueno, a ver, ¿cómo te explico? A ver, no es que ya empezó a decir, ya usted va a empezar a ver, no, este ya está cambiando algo ahí. Padre, hágame un favor, dígame, seriamente aquí, oiga, Jesucristo sí está así, en ese pan, con todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Cuando dijo, hagan esto en memoria mía, esto en mi cuerpo, sí. ¿O cómo podemos interpretar eso? A ver, ¿qué te digo? Bueno, que esté ahí.
Padre, hágame un favor, ¿Jesucristo sí resucitó en cuerpo? ¿O simplemente es una figura literaria para decirnos que lo que está perviviendo es su mensaje y su palabra tan bonita que dejó? Y que eso es lo que vive. ¿O en realidad sí resucitó en cuerpo y está ascendido en la gloria de Dios Padre? A ver qué le dicen. Entonces resulta que nuestra fe no es fe. Nuestra fe precisamente se abre de esa manera, es porque creemos en eso. Porque tiene un sentido. Pero ahora no, que es un recurso literario, que es una manera de hablar, que eso no fue así, que nosotros sí sabemos, que nosotros sí entendemos, que es que esa gente no entendió. 2000 años después sí entendemos más. Somos teólogos, somos personas muy eruditas, muy elocuentes, muy versadas y muy estudiadas. Acuérdense que los apóstoles eran una partida de desgraciados ahí, tontos, que no sabían nada, por partida de ignorantes. Pero nosotros sí, nosotros. No, hermano. No, esos son los lobos, esos son lobos. Por eso el Señor dice que le da gracias al Padre de los cielos, porque le ha revelado las cosas del cielo a los sencillos y humildes. Y se las ha escondido a los sabios y eruditos de este mundo. Pues yo no creo mucho en el demonio. No, Jesucristo no multiplicó panes y peces. No. Eso tampoco es magia. No. Pero no explican ni lo uno ni lo otro. Si usted no cree mucho en el demonio, señor obispo respetadísimo, allá en Colombia, si no cree mucho en el demonio, entonces ¿en qué cree? ¿En qué sí mucho cree? Y le va a venir por la parte humanista. Creo en el hombre, que es capaz por sí mismo de trabajar por el hermano, por el que sufre, por el dolido. ¡Oh, qué maravilla! Entonces ese hombre es un altruista. Ese hombre puede ser hasta ateo y que trabaja por el ser humano. ¡Ay, qué maravilloso! Un ateo puede trabajar por el ser humano y hacer maravillas y construirle casas y llevarlo a albergues y trabajar como una ONG. Y esas palabritas están ahí dándose y dando. Todos los santos días nos meten unas teorías y unas cosas impresionantes. Hay alguien que dijo esto. Me pareció muy importante. No me acuerdo quién lo dijo, pero lo leí y me llamó la atención. Oyendo a no pocos sacerdotes, teólogos y algún prelado, se diría que los milagros, el milagro literal, como fenómeno que desafía las leyes de la naturaleza, avergüenzan al sedicente cristiano adulto, que los considera poco más que símbolos y mitos propios de una experiencia de fe infantil. Por eso los que creemos en los milagros de Jesús nos dicen, por favor, pero madura, por favor. Y el argumento tan profundo y tan sesudo, estamos en el siglo XXI, por favor, estamos en el siglo XXI y tú todavía crees en milagros. Oye, qué argumento tan serio. Una época. ¿Qué tiene que estemos en el siglo XXI, en el siglo XXIV o en el siglo XIX? Eso no es argumento. Entonces, los que creemos en los milagros de Cristo Jesús, los que creemos en su resurrección, los que creemos en la Virgen María, no en María, sino en la Virgen María, porque es virgen, los que creemos así, entonces somos infantiles. Los que creemos que caminó por el agua, los que creemos que hizo exorcismos, entonces tenemos un pensamiento infantil. Porque Jesucristo no hizo nada, Jesucristo simplemente fue un hombre muy bueno, ¿no? Que cautivó a las masas populares, así como lo hizo un Fidel Castro o un Lenin. No, pues, hermano, ¿para dónde vamos? No señor, tenemos una fe, y esa es la fe la que tenemos que defender. No se deje envolver la cabeza, porque eso está avisado en la doctrina, hermano. Eso está avisado en la doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Van a venir y saldrán de ustedes, dice San Pablo, y saldrán de ustedes hombres que predicarán otro evangelio, hombres que pervertirán la doctrina y tendrán otra enseñanza. Tengan cuidado con ellos. Y salieron, ya han venido saliendo y seguirán saliendo. Y entonces, para que usted esté alerta cuando salga uno de ellos, se están saliendo curas de la Iglesia Católica. Para esa iglesia no sé qué cosas. Entonces, esto está de nunca acabar. Más nuestro testimonio como sacerdotes,
No, esto está pero espantoso. Tenemos que defender la doctrina católica. Tenemos que esforzarnos por ser buenos sacerdotes. Nos hemos llevado por delante a muchas personas. Hemos cometido profundos errores y terribles pecados. Pero tenemos que levantarnos, sacudirnos, confesarnos, caminar en gracia y estar con el Señor para que esta palabra que es de nuestro Jesucristo tenga impacto y contundencia en la vida de las personas que hoy pasan situaciones tan complejas y que necesitan un poco de luz y de esperanza. Yo leo esto y no me llena a mí de esperanza, sino simplemente qué tristeza, ¿no? Que nuestro catolicismo se convirtió en una ONG, se convirtió en una casa asistencial. No, eso no es la Iglesia Católica. Se nos convirtió en un hospital. No, esa no es la Iglesia Católica. Esas analogías son totalmente pírricas, pero hasta ofensivas. Ojo con la doctrina, ojo con la doctrina. Y lo invito, querido católico, piense muy bien cada vez que usted va a misa y escucha al cura, piense muy bien qué es lo que se leen en las lecturas, qué es lo que se proclama ahí en las lecturas y qué es lo que el sacerdote dice de esas lecturas. Y cuando usted vea que ahí en las lecturas hay milagros, prodigios, a ver, ¿qué le explica de esos milagros y esos prodigios? ¿Cómo se los explica? Y si se los empieza a negar y empieza a tratar de decir que eso no es así, que es simplemente una manera, es un símbolo, es una analogía, es un recurso literario, porque Jesucristo en realidad no caminó por el agua, porque ¿cómo vas a creer que Jesucristo camina por el agua? Pues hombre, pues madura, no. Ya los estudios avanzados de la teología nos han podido demostrar certeramente que Jesucristo no caminó por el agua. No lo creas, por favor, eso es ser un estúpido en la vida. Madura. La Biblia es otra cosa. No se envolver. Cuando le dicen que madure, entonces acordar ese texto. No, háganse como niños. Gracias, Señor, Padre del cielo, porque le ha revelado estas cosas a los pequeños y sencillos y se las has escondido a los sabios y entendidos de este mundo. Gracias, Padre. Por eso no tiene que hacerse como niño y creer lo que el Señor enseñó, porque el Señor es humilde y sencillo y revela lo grandioso y lo poderoso de Dios en lo sencillo. Unos panes y unos peces, pero que tienen un poder y una realidad que eso se multiplica. No porque la gente le dio por repartir. Acuérdense que los que sigan a Cristo Jesús eran unas personas muertas de hambre. Que el Señor en otro texto dice, pues, estoy cansado, ustedes me siguen ahí porque les doy de comer. No porque creen en mí. Esta gente no tenía que repartirse ni nada de esas cosas. ¿Quién se inventó eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? Lo que sí está en la Biblia es lo que el Señor hizo. Bendijo, repartió, todo el mundo se sació, sobró un montón de comida. Y después al ver la señal que hizo nuestro Señor Jesucristo, quisieron para tomarlo como rey. Él tuvo que escaparse de ahí. Eso sí dice la Biblia. No lo que otros cuentan. No, es que el Señor une, el Señor fraterniza. Todo el mundo sacó lo que tenía ahí y todo el mundo comió sabroso. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde? Por lo menos que lo sugiera, por favor. Así que, ojo hermano, no se deje envolver el caletre. Por favor, tener que hacer apologética católica, defensa de nuestra fe católica para los católicos, entre comillas, que nos están dando guerra. Ay, esto es insufrible. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.